Evangelio de hoy jueves 17 de abril del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 13, versículo 1 al 15. Antes de la fiesta de la Pascua. Sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo. Los amó hasta el extremo. Estaban cenando. Ya el diablo había suscitado en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, la intención de entregarlo. Y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la cena, se quita el manto, y, tomando una toalla, se la ciñe. Luego echa agua en la jofaina y se pone a lavarles los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido. Llegó a Simón Pedro, y éste le dice: Señor, ¿lavarme los pies tú a mí? Jesús le replicó: Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dice: No me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó: Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Simón Pedro le dice: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dice: Uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También vosotros estáis limpios, aunque no todos. Porque sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: No todos estáis limpios. Cuando acabó de lavarles los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo: ¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor. Y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El capítulo 13 del Evangelio según San Juan nos presenta en uno de los momentos más sagrados y conmovedores de toda la vida de Jesús: la última cena con sus discípulos. Este pasaje no es simplemente un preámbulo antes de la pasión, sino una revelación íntima del corazón del Maestro, que, sabiendo que había llegado su hora, decide manifestar hasta el extremo el amor que siempre había tenido por los suyos. No se trata solo de un banquete ritual, ni de un encuentro de despedida, sino de un acto deliberado, lleno de simbolismo, donde Jesús, el Señor y Maestro, toma la toalla y la jofaina, y se inclina como un siervo para lavar los pies de sus discípulos. Este gesto no solo desarma las expectativas humanas de grandeza, sino que redefine para siempre lo que significa ser verdaderamente grande, servir. En esta escena cargada de espiritualidad, San Juan no relata la institución de la Eucaristía como lo hacen los sinópticos, sino que se adentra en el núcleo del misterio cristiano desde otra perspectiva. El amor hecho humildad, el poder hecho servicio, la gloria hecha entrega. Al introducir el lavatorio de los pies, Juan está mostrando que el cuerpo entregado y la sangre derramada del Cristo Eucarístico se entienden solamente desde el amor que se arrodilla. Aquí, Jesús nos revela que no hay separación entre el sacramento y la vida, entre la fe y las obras, entre la liturgia y el servicio concreto al otro. Amar, para Jesús, no es un sentimiento abstracto, sino un acto tangible.
que se expresa en gestos de ternura, de cuidado, de abajamiento. El prólogo del capítulo es profundamente teológico. Y nos da una clave esencial para interpretar todo lo que sigue. Jesús, sabiendo que había llegado su hora, no huye, no se esconde, no se resiste, sino que acepta plenamente el momento de su entrega como una ocasión de glorificación. La hora en el Evangelio de Juan siempre apunta a la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Y aquí Jesús entra voluntariamente en ella. No como víctima resignada, sino como Rey soberano que escoge amar hasta las últimas consecuencias. Esa conciencia plena del momento da a su gesto un valor aún más trascendente. Porque lo que está por hacer no es una improvisación, sino un signo deliberado del amor absoluto. El gesto de lavar los pies no puede ser comprendido en toda su profundidad, sin considerar el contexto cultural y religioso de la época. El lavatorio de los pies era una tarea reservada al esclavo, o al siervo de más baja categoría en una casa. Jamás se esperaba que un maestro lo hiciera, y mucho menos que un líder espiritual lo realizara hacia sus discípulos. Por eso, el escándalo de Pedro es comprensible. La lógica humana no puede concebir que aquel a quien se venera como el Mesías, el Santo de Dios, se abaje hasta tal punto. Sin embargo, en este acto Jesús está revolucionando toda estructura de poder, toda jerarquía mundana, toda concepción de autoridad. En el reino de Dios, el más grande es el que más sirve. Y la realeza se expresa arrodillándose ante el otro, lavando sus pies cansados del camino. Pedro, con su temperamento espontáneo y su corazón sincero, expresa una resistencia que probablemente habríamos tenido todos. Tú no me lavarás los pies jamás. No es orgullo lo que mueve a Pedro, sino desconcierto ante una lógica divina que le resulta incomprensible. Sin embargo, Jesús le responde con una verdad tajante. Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Es decir, si no dejas que te ame así, hasta el extremo, en tu pobreza y en tu suciedad, no puedes entrar en mi comunión. Esta palabra es clave para la vida cristiana. Solo quien se deja amar por Dios puede amar verdaderamente. Solo quien reconoce su necesidad de limpieza puede recibir la gracia. Pedro aprende entonces a pasar del rechazo al deseo total. Entonces, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Su corazón se abre al misterio. El lavatorio de los pies también nos invita a contemplar la dinámica de la gracia. No se trata solo de un acto de servicio ético, sino de un símbolo sacramental. Jesús lava los pies de los suyos como signo de purificación, como anuncio de lo que hará en la cruz. Lavar con su sangre las impurezas del mundo. Por eso, el lavatorio no es solamente un ejemplo moral, sino una revelación del misterio redentor. La Iglesia ha entendido este gesto como prefiguración del bautismo y de la vida sacramental en general, donde el Señor no solo nos limpia externamente, sino que nos regenera interiormente. Dejarse lavar los pies por Cristo es aceptar que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Cada discípulo que recibió ese gesto debió sentir una mezcla de vergüenza, asombro, gratitud y confusión. La intimidad del Maestro arrodillado ante ellos debía tocar fibras profundas de su humanidad. Jesús no hace distinciones. Lava los pies de todos, incluso de Judas, a quien sabe que lo va a entregar.
Aquí se manifiesta el amor incondicional de Dios, que no espera la conversión del pecador para amarlo, sino que lo ama para que se convierta. Este detalle es fundamental. Jesús no excluye a nadie de su gesto. Y con ello nos enseña que el servicio cristiano debe ser universal. Sin discriminaciones, sin prejuicios, sin reservas. Judas, que ya tenía en su corazón el propósito de entregarlo, recibe también este gesto de amor. Y lo recibe en silencio. Este silencio de Judas es inquietante, porque nos habla de una cerradura interna, de una dureza de corazón que ya no se deja tocar. El amor de Jesús le llega. Lo toca básicamente, pero no lo conmueve. Esta escena es uno de los misterios más profundos de la libertad humana. Podemos cerrar nuestro corazón incluso al amor más puro. Judas se convierte así en símbolo del drama de la humanidad, que se aguanta ante la gracia, que prefiere seguir su propio plan, aunque esté frente al rostro del amor eterno. Jesús, después de realizar el gesto, se vuelve a sentar y les pregunta: ¿comprenden lo que he hecho con ustedes? Esta pregunta sigue resonando hasta hoy. No basta con contemplar el gesto, hay que interiorizarlo. Comprender su sentido, dejarse transformar por él. El cristianismo no es una religión de teoría, sino una vivencia concreta, que se mide en el modo como tratamos a los demás, en la humildad con que nos relacionamos, en el servicio que ofrecemos sin buscar reconocimiento. Comprender lo que Jesús hizo es comenzar a vivir como Él vivió. Al decirles: si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Jesús no da solo una recomendación, sino un mandato. Y lo hace desde su autoridad divina. Les he dado el ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes. El amor que Él nos muestra no es opcional. No es un ideal inalcanzable, sino el camino concreto de la vida cristiana. La identidad del discípulo se reconoce en su capacidad de arrodillarse ante el otro, de acoger su pobreza, de servir incluso cuando se duele. El mandato del Señor no es entonces una simple invitación a tener buenas intenciones, o a ser amables con los demás, sino una configuración profunda con su modo de ser. Una participación activa en su misión de amor que se concreta en actos visibles, en gestos cotidianos, en decisiones que muchas veces nos sacan de la comodidad y del orgullo. Jesús no propone un ideal abstracto, sino una práctica que compromete el cuerpo y el alma. Servir, en la lógica del reino, no es rebajarse, sino elevarse en la dignidad del amor. Lavarse los pies unos a otros es compartir la fragilidad. Reconocer que todos estamos cansados del camino, y que necesitamos del otro, de su cuidado, de su ternura. Esta enseñanza adquiere una fuerza especial cuando se la contempla a la luz de la cruz. El lavatorio de los pies es la antesala del sacrificio definitivo que Jesús hará por nosotros. Por eso, no puede separarse este gesto de su pasión. Así como se arrodilla para lavar, también se dejará clavar en la cruz por amor. La humildad de ese acto anticipa el abajamiento total de su entrega. Jesús no solo lava pies, lava culpas. Lava historias, lava traiciones, lava soledades. Y lo hace con una ternura que rompe todas las barreras. El cristiano, entonces, no puede limitarse a admirar este gesto. Está llamado a reproducirlo en su vida cotidiana. Con sus hermanos, con los más pequeños.
con aquellos a quienes le cuesta amar. A lo largo de la historia de la Iglesia, este pasaje ha sido contemplado con especial devoción, sobre todo en el contexto del Jueves Santo, cuando se realiza litúrgicamente el lavatorio de los pies. Pero sería un error relegarlo a un rito anual, sin dejar que impregne todo nuestro modo de vivir la fe. Cada día, en los lugares más sencillos. En el silencio de las casas, en el esfuerzo del trabajo. En la paciencia con los demás. En la acogida al diferente, tenemos la oportunidad de lavar pies. No se trata siempre de gestos visibles, sino de esa disposición interior de poner al otro primero. De reconocer en cada hermano la presencia de Cristo. Este pasaje también nos habla de intimidad. Jesús no hace este gesto ante multitudes, sino en el pequeño círculo de sus discípulos. En un momento donde el amor alcanza su máxima expresión. Esa intimidad es importante, porque nos recuerda que Dios no actúa desde la distancia, sino que entra en lo más concreto de nuestras vidas. En lo más sucio, en lo más cotidiano. No nos salva desde lejos, sino acercándose hasta el punto de tocar nuestras heridas. De arrodillarse ante nosotros. Esta cercanía transforma, purifica, eleva. Cuando entendemos esto, nuestra manera de relacionarnos con Dios cambia. Ya no lo vemos como alguien lejano, sino como el amigo fiel que lava nuestros pies. En el contexto de la última cena, este gesto también es una forma de enseñanza. Jesús no solo predica con palabras, sino que educa con acciones. Es una pedagogía del amor que no impone, sino que inspira. Y esta enseñanza es todavía más potente porque se da justo cuando el maestro sabe que va a ser entregado, traicionado, abandonado. En lugar de centrado en su dolor, Jesús se concentra en sus discípulos. Esta capacidad de amar en medio del sufrimiento es una de las señales más claras de la divinidad de Jesús. Ya la ves, un llamado urgente para nosotros. A no dejarnos vencer por la amargura ni por el resentimiento. La reacción de los discípulos ante este acto debió ser de una profunda impresión. Estaban acostumbrados a ver a Jesús hacer milagros. Enseñar con autoridad, enfrentarse a los fariseos. Pero nunca lo habían visto así. Arrodillado ante ellos, con una toalla, lavando sus pies con ternura. Esa imagen debió quedarse grabada en sus corazones. Y es posible que no la comprendieran del todo en ese momento. Juan mismo dirá que muchas cosas solo las entendieron después de la resurrección. Pero este gesto preparó su corazón para lo que vendría. Para comprender que el amor de Dios no tiene límites. Podemos imaginar el silencio que reinó en esa habitación mientras Jesús pasaba de uno a otro, tomando cada pie con cuidado, con reverencia, como si se tratara de algo sagrado. Y lo era. Porque cada uno de nosotros, con nuestra humanidad herida, es terreno sagrado para el amor de Dios. Jesús no se escandaliza de nuestras suciedades. No se aparta por nuestros errores, sino que se arrodilla para limpiarnos. Esta es la revolución del Evangelio. Un Dios que sirve, que se agacha. Que toca nuestras miserias sin miedo ni asco. Y que en ese gesto nos revela que somos infinitamente amados. El lavatorio de los pies también. Es una denuncia silenciosa contra toda forma de arrogancia espiritual. Jesús no predica la humildad desde una cátedra, sino que la vive en carne propia. Su autoridad no radica en el poder,
sino en la coherencia. Y nos invita a seguirlo no desde la cima de nuestras seguridades, sino desde el suelo de la humildad. Esta es una lección permanente para la Iglesia. Si quiere ser fiel a su Señor, debe lavarle los pies al mundo. No imponer, no dominar, no condenar, sino servir con amor, desde abajo, sin buscar reconocimiento. Solo así la Iglesia será verdaderamente de Cristo. En la sociedad actual, donde el poder, el éxito y la imagen lo son todo, este evangelio se vuelve contracultural. Invita a ir en contra de la corriente, a elegir el último lugar, a servir sin esperar aplausos. Y eso solo es posible si hemos experimentado primero el amor de Jesús en nuestras propias heridas. Porque nadie puede lavar los pies de otros si no ha permitido antes que Cristo lave los suyos. Todo servicio cristiano nace de la experiencia de ser amado, de saberse perdonado, de reconocer que también uno ha sido objeto de esa ternura divina. En este contexto, el lavatorio de los pies es también una llamada a la reconciliación. Cuando Jesús se arrodilla ante sus discípulos, no les recuerda sus errores, no les echa en cara sus debilidades, sino que simplemente los limpia. Así debería ser nuestra actitud con los demás. No juzgar, no etiquetar, no guardar rencor, sino acercarnos con humildad para sanar, para acompañar, para consolar. El mundo está lleno de heridas, y el cristiano está llamado a ser bálsamo, no sal sobre la herida. Este gesto de Jesús nos empuja a mirar a los demás con compasión, no con condena. Uno de los aspectos más bellos de este evangelio es la expresión concreta del amor. Jesús no se limita a decir los amo, sino que lo demuestra con un gesto tan humilde como necesario. El amor verdadero no es romántico ni idealista. Es práctico, atento, disponible. Y eso nos cuestiona profundamente. Porque muchas veces amamos solo con palabras. O solo a los que nos caen bien, o cuando nos resulta cómodo. Pero el amor de Cristo nos desafía a amar incluso a quienes nos traicionan, a quienes nos decepcionan, a quienes no corresponden. Este amor es divino, porque no espera nada a cambio. Contemplar a Jesús lavando los pies de sus discípulos, sabiendo que uno de ellos lo entregará, otro lo negará y los demás huirán en la hora de su pasión. Nos confronta con la verdad más honda del amor cristiano. Amar no por lo que el otro nos da, sino por lo que el otro es, amar aunque duela. Amar incluso cuando el corazón tiembla por la herida. En ese acto, Cristo no hace distinciones. No separa entre los fieles y los infieles, sino que se pone de rodillas ante todos. En un gesto que abraza la totalidad del corazón humano, incluyendo su contradicción, su fragilidad, su dureza y su luz. Él lava los pies de Pedro, que lo negará, de Judas, que lo traicionará, y de Juan, que se quedará. Todos, sin excepción, son objeto del mismo amor, de la misma dignidad que nace del agua y de la toalla. Esta es la revolución del Evangelio. No se sirve a quien lo merece. Se sirve porque el amor no mide, no selecciona, no calcula. De alguna manera, este gesto anticipa también el misterio de la Eucaristía. En la mesa del pan y el vino, Jesús se da por completo, y en el lavatorio se da de otra forma. Con su cuerpo arrodillado, con sus manos tocando el polvo.
Así, nos muestra que el amor eucarístico no se limita al altar, sino que continúa en el servicio diario, en la entrega humilde, en la capacidad de hacernos pequeños para levantar al otro. Quien comulga con Cristo está llamado también a comulgar con su modo de amar. Y eso se concreta en lavarle los pies al hermano, especialmente al más herido, al que menos tiene, al que vive en el margen. No hay Eucaristía auténtica sin servicio. No hay misa verdadera sin caridad concreta. La comunión con Cristo se expresa en la comunión con su modo de entregarse. Cuando volvemos a leer este pasaje con ojos contemplativos, descubrimos en cada palabra un eco de eternidad. Jesús, que sabía que había llegado su hora, que venía de Dios, ya Dios volvía, se pone a lavar los pies. Esa conciencia de su origen y de su destino no lo vuelve altivo, sino que lo impulsa a amar más. Aquí se revela la paradoja cristiana. Quien más se sabe hijo de Dios, más se hace siervo de los hombres. La verdadera identidad no se defiende con poder, sino que se vive con humildad. Por eso, cuanto más crecemos en fe, más deberíamos crecer en servicio. La madurez espiritual no se mide por conocimientos o prestigios, sino por la capacidad de amar hasta el extremo, como el Maestro. El acto de Jesús también es profundamente liberador. Nos muestra que el camino del amor no está condicionado por el pasado de las personas, por sus errores, por sus historias. El agua que limpia los pies representa también la misericordia que renueva el corazón. Y eso nos alienta, porque todos tenemos pies sucios. De cansancio, de pecado, de confusión, de heridas. Pero en Cristo, cada uno puede volver a empezar. Su amor no se cansa, no se agota, no se rinde. Y si nosotros nos dejamos lavar, entonces estaremos preparados para lavar también. Para servir con humildad, para vivir desde la gratuidad. El camino del discípulo comienza dejándose amar así. Profundamente, sin máscaras, sin barreras. Este pasaje es también una invitación a examinar nuestra comunidad cristiana. ¿Qué lugar tiene el servicio en nuestras relaciones? ¿Estamos dispuestos a inclinarnos ante el otro, especialmente ante el que nos resulta difícil? ¿O preferimos mantenernos en lugares cómodos? ¿Desde dónde es más fácil juzgar que acompañar? El gesto de Jesús desarma toda pretensión de superioridad. Nos recuerda que nadie es más que nadie. Que todos somos hermanos necesitados de amor. Que no existe servicio pequeño cuando se hace con amor. Y que el testimonio más elocuente del Evangelio no son los discursos, sino las manos que se tienden, los pies que se lavan, los corazones que se abren. El lavatorio de los pies es también una respuesta al orgullo del mundo. Vivimos en una cultura que valora la apariencia, el prestigio, el control. Jesús va a contramano. Él se despoja, se humilla, se entrega. Y en eso nos muestra la verdad más profunda de Dios. Que su poder es amor que se abaja. Que su gloria es la cruz, que su reinado es servicio. Seguir a Jesús es, por tanto, entrar en esa lógica de la humildad, donde la grandeza se mide por la capacidad de amar. Y eso requiere un cambio de mentalidad, una conversión del corazón. Porque no basta con admirar a Jesús, hay que imitarlo. Es conmovedor pensar que el Maestro, que creó el universo, que tiene el poder sobre la vida y la muerte, se arrodilla ante nosotros. No por obligación, sino por amor.
Ese gesto debería derribar todas nuestras resistencias, todas nuestras excusas, todas nuestras durezas. Dejarse lavar por Jesús implica reconocer que lo necesitamos, que no podemos salvarnos solos, que tenemos heridas, cansancios, oscuridades. Es un acto de humildad, pero también de esperanza. Porque cuando Él nos lava, no solo nos limpia, también nos consuela, nos sana, nos devuelve la dignidad. Y desde esa experiencia, brota el deseo de servir como Él. Finalmente, este gesto es una llamada a la acción. Jesús dice, les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, ustedes también lo hagan. No es solo una enseñanza, es una misión. Nos envía a repetir ese gesto en nuestras casas, en nuestras parroquias, en nuestros trabajos, en cada lugar donde alguien necesite ser servido con amor. No se trata de reproducir el rito, sino el espíritu. De convertir cada día en una oportunidad para lavar pies. Es decir, para amar con humildad. Para cargar con la cruz del otro. Para curar las heridas de nuestra humanidad. Y así, en este gesto que parece simple, pero que es infinito en profundidad. Jesús nos ha mostrado el camino de la verdadera felicidad. Porque solo se es plenamente humano cuando se ama hasta el extremo. Cuando se sirve sin reservas. Cuando se vive para los demás. Este es el secreto del Evangelio. Esta es la esencia del cristianismo. Un Dios que se arrodilla ante el hombre para levantarlo. Para sanarlo, para llenarlo de vida. ¿Y quién ha sido tocado por ese amor? Ya no puede vivir igual. Porque una vez que los pies han sido lavados por Cristo, el corazón ya no puede permanecer indiferente. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones. Para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.